a la doctora Beatriz Feinberg, que prestigia el encuentro con su presencia en este ciclo de conferencias. Recordamos su currículum, su amplia trayectoria. Beatriz Feinberg es doctora en educación por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, máster en Ciencias Sociales, Sociología de la Educación por la Universidad Estadual de São Paulo, directora general de CIPRO, Centro de Diseño, Producción y Evaluación de Recursos Multimediales para el Aprendizaje. Entonces, les invito a darle a Beatriz un fuerte aplauso. Agradecemos entonces su intervención. La emoción abunda, ¿verdad? La comunicación expresiva, ¿no? Y no solamente técnico-instrumental, ¿verdad? Bueno, y a mí me solicitaron algo muy específico, ¿no? Está bueno y que vamos a tratar de pensarlo, ¿no? En épocas bastante dramáticas, en todo sentido, ¿no? Esto de la velocidad, esto de las revueltas, los nuevos activismos, en todos los órdenes. Entonces, yo diría que no solo influyen, presionan hoy, con tanta urgencia, a remover una serie de cosas, ¿no? Cómo nos comunicamos con nuestros hijos y si no los tenemos con los sobrinos, ¿no? Con los vecinitos, por ejemplo. Cómo abundan, ya sabemos, los celulares. Fíjense, en África las campañas de alfabetización se han hecho hasta hace 10 años por un satélite. Y se sabía que a determinada hora, bueno, entonces pasaba el satélite, se reunían en las aldeas o en las etnias y bueno, y así operaba la alfabetización. La revolución de los teléfonos celulares ha hecho que esto se favorezca, por supuesto, se acelere y se pueda multiplicar, volcar a la comunidad. Claro, hay una serie de pensamientos, de conceptos antes del celular. Y es lo que vamos a presentar para poder pensar. Todo lo que yo diga es a nivel de hipótesis, absolutamente. De formularnos algunas respuestas, porque estamos en épocas de incógnitas. No sabemos si esto, si lo otro, dónde esto, ¿no? Los rumbos, los pensamientos lineales ya no pueden existir, reducidos, reduccionistas. ¿Por qué? Porque yo puedo caminar, ¿verdad? Camino hacia el futuro, ¿verdad? Que está bien en mi proyecto, ¿no? De vida, comunitario, ¿verdad? Pero cuando yo ya llegué, lo de atrás ya se cayó. Entonces, esta interpretación lineal es bastante riesgosa, epistemológicamente estoy hablando, porque la construcción del conocimiento es relacional, es discursiva,
es azarosa, es incierta, porque esos son los marcos, y ustedes lo saben, se han dicho cosas acá sumamente interesantes, y yo realmente dije, bueno, hay que replantear lo que estoy diciendo, porque ustedes no solamente han crecido, que es lo cuantitativo, sino que han removido, desarrollado, dar pasos, y eso es lo cualitativo, en las nuevas configuraciones de los sistemas vitales. Y entonces yo escuchando acá, realmente tengo que felicitar, es un trabajo enorme. Y voy a decir algo más con franqueza. Yo trabajo formando a docentes universitarios de muchísimas áreas del saber. No voy a decir de qué facultad, no voy a decir de qué universidad, nada. Pero el nivel superior, les digo, no alcanzaron a tanta cosa, ¿verdad? En términos generales, hay excepciones, hay gente que son parazos, ¿me explico? Que se animan, que arriesgan, ¿verdad? Pero hay otros que no tanto. Entonces, ¿qué es lo que noto yo? Que, por ejemplo, ustedes han avanzado de un modo tan fuerte respecto, por ejemplo, del año pasado. El año pasado recién se presentaba el pensamiento computacional y ustedes ya están montados en eso, haciendo, repensando, aunque no sean todos los que se animan, no importa, unos llegan hasta acá, otros hasta acá, ¿verdad? El conocimiento se produce progresivamente, no es lineal, no es rápido, es esforzado. Entonces, bueno, eso es fundamental porque realmente tengo que felicitarlos a todas, felicitarlas, y es un honor otra vez poder compartir, la emoción abunda. Ok, me voy a sentar. Acá se mencionó el tema de la transformación. Yo después voy a alargar ahí un concepto cuando llegue. Voy a ser muy sintética la presentación, pero creo que llegar a ustedes ha sido un poquito extensa. Pero la capacidad de síntesis a mí me interesa mucho. La enseño a mis alumnos, ¿verdad? Porque eso denota otra función del pensamiento que también ustedes han presentado como necesidad a ser desarrollada. Yo voy a ir por ahí dentro de poquito y van a ver que ya no es solo transformación. Entonces, bueno, yo les decía que la demanda, y yo la formulé de este modo, que es para pensar una configuración de una cultura digital pedagógica. Esto es lo que me han demandado, ¿verdad? Y yo tenía algunos pensamientos, ¿no? Pero esto me provocó más. Esto en cierta medida me desconcertó. Porque las palabras no pueden ser vacías de contenido, no sirven para nada. Y más aún, nosotros más de una vez caes es moda, y entonces retomamos esas palabras y a veces son vacías de contenido. Y tenemos que estar muy alerta, en todo caso, para resignificarla, porque en la práctica, ¿verdad? Me están pasando cosas que las palabras y los conceptos son difíciles que permanezcan. Entonces, la cultura digital, que ustedes lo saben, impregna todos los ámbitos de la vida social. Desde la producción agropecuaria, bastante desatendida. Saben que he trabajado mucho en zonas rurales. Desde la medicina, las telecomunicaciones desde ya, la ingeniería, y así por delante las artes visuales. Hoy la educación artística demostró, puso ahí la educación musical, donde los muchachitos mostraron un elemento muy importante, ¿verdad? A su vez
esa cultura digital aparece especificada. ¿Qué quiere decir esto? Que existen subculturas. Yo vengo de una formación sociológica, entonces el concepto incluso etnográfico de cultura tiene mucho peso. Y si yo nombré la medicina es porque hay una cultura, se me ocurre a nivel hipotético, por favor, estamos trabajando, ¿no?, aceleradamente, a veces se nos escapan los conceptos. Entonces, nombré la medicina una cultura digital médica o de la medicina, ¿no?, que en mayor grado de avance, grado, transversalidad, por su especificidad, puede estar presente o no. Lo mismo con la cultura digital musical. Hoy el ámbito de la música es solo ir a un concierto, sentarse en el pasto, mirar a los chicos, ¿no?, cómo se produce el conocimiento musical y cómo se distribuye y se amplifica terriblemente, ¿no?, todo a escala global y a tiempo real. Entonces tenemos esta cultura digital musical. De este modo es de pensar una cultura digital pedagógica, que también tiene su especificidad. Pero ojo, es la plataforma pedagógica de base, porque en la interacción, como se dijo por acá, en la interacción social, en la interactividad tecnológica, aparece este fenómeno nuevo, nuevísimo, cultura digital pedagógica, la plataforma de base en donde se formación, ya no sé si hay que hablar de educación, es formación, ¿verdad? Y que es importantísima la escuela desde ya, pero también afuera de la escuela es central, porque los chicos cuando entran, acá dijeron, porque los chicos me enseñan más, que es la verdad. Entonces, no solamente la escuela, sino qué es lo que está pasando en la esquina, ¿no? Los chicos, cómo se comunican, ¿no?, con sus partes positivas, y yo voy a desmontar muchas cosas en cuanto a esa cultura digital. Muy bien, entonces, lo cierto es que en esa interacción social se reformulan contenidos, identidades, sentimientos, configurando nuevas prácticas culturales. Lógicamente que debemos entonces definir, si vamos a hablar de cultura digital pedagógica, cultura digital. Y que son cambios culturales, qué lejos que está esto, yo pedí una máquina. Cambios culturales generados de modo sostenido hoy por internet, por las TICs, por las redes y todos sus asociados. Entonces, dije que es la plataforma de base. Me parece que me voy a ir acá. Okay. ¿Vieron lo que es? La experiencia es el cúmulo de años. Los cúmulos de años están en la visión. Entonces es la plataforma pedagógica de base a ser estudiada más allá de los aspectos tecnológicos, ¿no? La formación trasciende la tecnología para conocer y discutir el sentido e intención formativas de esa interacción. Interactuamos, vamos a ver para qué, por qué. Esos aspectos que vos se toman en cuenta. O se dice, no es así. No, la analítica del aprendizaje. Ok. Hoy esa interacción de la cultura digital, presten atención a esto, porque la cultura digital es la cultura del software, es la cultura de los algoritmos, la mediación
Es que no voy a... Oye, que alguien venga, por favor, y me lo instale. Por favor, vos que me hiciste antes, si querés, si podés. Muchas gracias. Perdón, ¿no? Bueno, entonces, la cultura del software, de los algoritmos, es la que media. La cultura digital es la cultura del software. Entonces hay que ir un paso antes y definir lo que es el software. Porque hoy está llegando la inteligencia artificial. A mí no me preocupa hablar, ¿no?, la inteligencia artificial versus de la inteligencia humana, de ningún modo, porque es parte de esa evolución sociocultural. Y porque además el objeto de estudio de la tecnología son los objetos artificiales. La tecnología es una disciplina, como la historia, como la botánica. Entonces tiene objeto de estudio propio, que son los objetos artificiales. Esto es un objeto artificial, no se asusten, no solamente las máquinas. Esto es un objeto artificial. Y que tiene entonces sus métodos, sus técnicas propias, ¿verdad? Y un lenguaje propio, que es el lenguaje digital, y podríamos seguir hablando fundamentalmente de todo esto en rigor de verdad si queremos formar investigadores en este área. El docente debe, o debería, o se piensa que es necesario, investigar para la acción, por la acción y la acción, ¿no? Y esto es yo, 1982, formar a los profesionales pensantes, una cosa por el estilo. Muy bien, entonces yo les decía, y está ahí, que es la producción el producto de una educación, de una evolución y coadyuva, sino multidetermina los objetos y los medios digitales. Yo acá estoy poniendo que esos objetos digitales están transducidos. Esto es un concepto muy nuevo de un gran tecnólogo que es Simondon, sobre la técnica. El año pasado recién salió traducido el editorial Cactus en Buenos Aires, en donde aparece esto que es la transmisión, la traducción, la transformación. Estos son estadios importantísimos cuando estamos hablando de las mediaciones y cuando estamos hablando del software, en consecuencia de la cultura digital. ¿Estamos? Anoten después cosas, porque en el conversatorio que vamos a tener después con los colegas, seguramente vamos a volver a esto, ¿no? Instancia bastante interesante de lo que es conversar. ¡Ay, qué bravo! ¿Che? Esto es magnífico. Sepan disculpar, ¿no?, los problemas técnicos. ¿Ah? Bueno, sigamos entonces, si se puede. A ver. ¿Cómo voy acá? A ver. Sí, no. Bueno, las medias, sí, no tengo tiempo. Es muy importante, ¿no? ¿Dónde estoy? No es transparente, es opaco. ¿Quién lo diseña? ¿Cómo lo diseña? Es una oportunidad muy importante para la creación de nuevas profesiones, realmente, que no se formaban y comienzan a formarse porque la realidad así lo está poniendo. Solamente el software es transparente cuando no funciona. Es muy difícil de objetivarlo.
pero es opaco. Los analistas de sistemas tienen un buen rol ahí, los diseñadores instruccionales también, los artistas visuales, musicales, como nombré. La música tiene una dramaturgia propia, hay que cuidarla. Es diferente una marcha militar a un tango, por ejemplo. Y todo eso es patrimonio del diseño de los software, que pasan y pasan rápido, ni los tomamos en cuenta. Vamos a ver que la educación digital tiene otra lógica, es una lógica de negociación, de paradojas y contradicciones, y de superación de antinomias o pretender superar antinomias en el ciberespacio. Recuerden que todos nosotros los que estamos acá presentes somos cyborg, ¿verdad? Cy, ¿no? Cy, cultura, borg, organismo. Un cyborg es cualquier persona que usa un componente externo para desarrollar una capacidad y una potencialidad que no tenía antes, que no hubiera podido ser desarrollada antes. O sea que todos somos cyborgs. Entonces, ahí se da otra lógica de negociación y de interacción, mediada por el software, los algoritmos, la inteligencia artificial. Nos resta a nosotros intentar una síntesis transductiva, transmitida, traducida, transformada. Y la síntesis tiene que ver con esto que ya les dije, es infinito a nivel de hipótesis, lo racional versus lo emocional. Vamos a hacer una síntesis. Lo técnico instrumental con lo expresivo comunicativo que dije al comienzo de la presentación. Lo inconsciente versus consciente, que parece que se dejó de lado, ¿no? Nadie lo menciona. El posthumanismo, ya no podemos hablar de un humanismo al estilo renacentista, 1500, 1600. Lo tengo que retomar, lo tengo que conocer y reconocer, pero estamos en otros tiempos históricos. De posthumanismo, lo dejo ahí, sería largo, versus tecnociencia. Mi pregunta es, ¿se podrá? Este es un desafío porque es la plataforma de base pedagógica donde se va a montar, ¿no es cierto?, la cultura digital pedagógica. Ya vamos a llegar a eso, La cultura digital referida al campo pedagógico. Yo les dije que si bien tiene una especificidad, eso se lo deben a Jorge, él me demandó esto, pero está bueno que hagamos este salto, ¿verdad? Y yo les voy a contar cómo sería bueno hacerlo. Muy bien. Entonces, es conocer más allá de lo que significa en su apariencia tecnológica para observar no solamente sus rasgos, sino sus potencialidades formativas. Inmersas en la sociedad de la Big Data. Yo ya no puedo hablar de la sociedad de la información. Está el caudal, la velocidad, las herramientas informáticas. Me mandaba un ingeniero, ¿no? Y es un concepto que lo debe manejar re bien, ¿verdad? De la Big Data. Que nos presenta herramientas. Yo a partir de acá ya voy a hablar de software. Ustedes ya saben algo y voy a ir añadiendo qué pasa en la cultura digital, que es la cultura del software. Patrimonio de la evolución sociocultural. Sin la historia no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Rescatarla, ustedes trabajan históricamente por aproximaciones sucesivas. Inmersos entonces en la sociedad de la Big Data
y de la inteligencia artificial. Se trata de una pedagogía emergente. De esto podemos hablar un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es esto de la emergencia? Que tiene que aprovechar otros conceptos, ¿no? Que tampoco son nuevos. ¿No? Estamos en la década del 70, que son giros, ¿no? En cómo se consigue la producción del conocimiento. Es un giro epistemológico. Otros autores hablan de líneas de fuga, ¿verdad? Intersticios en donde se coloca la innovación, sin que el software se dé cuenta si es estandarizado. Por eso la necesidad, ¿verdad?, de enseñar a programar. Esto es una responsabilidad de la enseñanza. Acá se une la creatividad, la sapiencia de cada área del saber. Muy bien. Y la traducción. Yo voy a colocar acá la apropiación crítica de algunas herramientas para configurar una cultura digital pedagógica. Un par de ellas. ¿No? Tenemos que seguir investigando, ¿no? Si estamos en la cultura digital, tengo esta especificidad, pero al mismo tiempo en la plataforma de base donde se forman las personas por la interacción social, entonces yo tengo que apelar a las herramientas informáticas de software. ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? Porque a lo mejor uno cae, no sé, ahí por ahí. ¿Estamos? Muy bien. Hay una serie de herramientas, de software, que implican un serio trabajo apasionante. Uno de ellos es la analítica cultural. Esto es Manovich, es, qué sé yo, 80, 85, sus primeros trabajos que hablan sobre medios. Y la analítica cultural lo que busca es deconstruir, es romper, es analizar y buscar otros paradigmas de análisis y explicación de la cultura. Es decir, la cultura digital no son solamente las máquinas, sino que obedece a otras variables y de hecho obedece a otras variables, fundamentalmente para mí político-económicas. Político-económicas, socioculturales. Los software dan mucho dinero, chicos. Los software dan mucho dinero. Vamos a pensar contraculturalmente. Enseñemos a programar y entonces ahí vamos a poder contestar, entre otros elementos. La analítica cultural entonces revisa estos componentes y muchísimos más, facetas, aristas, por la captura, recolección, procesamiento y administración de datos. Estos elementos es la Big Data. Ustedes toman el diario y continuamente va a aparecer este concepto. Ya superó lo que es la información sola, suelta. Es un dato que son miles de datos que en la interacción producen más datos que siguen produciendo más datos. ¿Ustedes quién hace Internet? ¿Quién produce Internet? Nosotros, que vivimos escribiendo, ¿o no? Remite a otro capítulo, cómo se escribe en Internet. Ese es otro tema. Y también cómo es, no se puede mencionar todo, la comprensión lectora en Internet, no en material impreso, que es otra cosa. Hay muchísimos capítulos realmente de la cultura digital pedagógica. Entonces, la analítica cultural, y esto es muy interesante, yo les voy a decir que software se puede usar
en su comienzo, 10 años, una cosa así, que permite hallar relaciones y develar, descubrir, destapar, descubrir apreciaciones que serían muy difíciles de identificar para tomar decisiones para acciones sociales, educativas, formativas, administrativas, organizacionales, institucionales, inteligentes y en lo posible certeras. Ustedes saben que la certeza hoy en día es la incerteza. No sabemos. Yo dije antes, el pasado se cae, ¿no es cierto? Y ya pasó. El futuro, no sabemos qué va a pasar. Entonces quedémonos con el presente. El futuro me va a dar un proyecto, pero hoy tengo que actuar. En una coyuntura es más que un contexto. Una coyuntura es una situación sociopolítica cultural. Es un punto de inflexión dentro de un contexto. El plan Ceibal es producto de una coyuntura, ¿verdad? No de un contexto. ¿Entienden? Okay. Muy bien. Preguntas después. Un desprendimiento de la analítica cultural es la analítica del aprendizaje. Y esto es muy valioso. Muy valioso, se aprende según diferentes culturas, subculturas, situaciones, etc. Es un nuevo marco de estudio, pero es sumamente rico y ustedes pueden usarlos, hay software para eso. Es un nuevo marco de estudio interdisciplinario. Fíjense, no es época de trabajar, bueno, también no se pueden erradicar las ciencias específicas, las áreas del saber específico, pero hoy reina la interdisciplina, la transdisciplina. Los docentes deben insertarse en ese marco epistemológico, ¿verdad? Seriamente, porque la producción del conocimiento se realiza de otro modo. Pasa por otras mediaciones, por otros artefactos. Cuando digo interdisciplina, digo tecnología, gestión organizacional, cultura, sociedad, aprendizaje. Puede sonar rimbombante, pero si ustedes se ponen a analizar, todas estas variables son interdependientes e intervinientes en otra manera de entender los fenómenos culturales, digitales, donde se inserta fundamentalmente la labor de ustedes, la labor de los profes y de los investigadores. Por eso yo decía, vamos a dar un pasito atrás como para poder resignificar el trabajo de ustedes. Cuesta un poco, ¿no? Cuesta un poco. Hay que seguir discutiéndolo. Es útil para la investigación socioeducativa. El análisis del aprendizaje está bueno, pero re bueno para la evaluación, porque es el análisis del aprendizaje. A lo mejor ustedes lo comenzaron seguramente a hacer al hablar de evaluación inicial, formativa, sumativa, de impacto. Eso se tiene que fortificar mucho. Las herramientas de analítica de aprendizaje, que no es solo cuantitativa, sino que es cualitativa, y hay herramientas, software para investigación cualitativa, chiquitita, no digo de meterse en un proyecto enorme, pedacitos. Entonces, la analítica del aprendizaje, que es una herramienta, es muy útil para la investigación, para la evaluación, para el rediseño de los entornos de aprendizaje, que es, para el caso en que nos movemos y ustedes también, es virtual, pero también cara a cara, porque ustedes tienen relación física con los chicos.
Pero como esto no es panaceico como ninguna herramienta tecnológica, realmente hay muchas cuestiones que se levantan y que deben ser consideradas. Una de ellas se me ocurrió que puede ser esto, que es una pregunta preocupante. ¿Es el seguimiento del alumno, del estudiante, o es una persecución cuantitativa mediada por software? Hay que discutir eso, ¿eh? Acá van a ver cómo se mezclan las cosas. Es la investigación mediada por software. Dije, hay software de investigación cualitativa, no solamente frecuencias, modos, medianas, que son los elementos estadísticos, correlaciones, etc. Hoy todo eso lo da la máquina fácilmente. Todas las presentaciones, la torta, el gráfico de barras, todo lo que se le ocurre, se ponen los elementos y brotan. Yo estoy apelando a investigaciones cualitativas para conocer en profundidad, bueno, algo que sea, los fenómenos tal cual se presentan. Fenómeno viene de fainómeno, del griego, es la realidad tal cual se representa en el presente, ¿no? En la gente que está procesando un cambio, ¿no? Aprendizaje. La investigación mediada por software está inmersa hoy, como si está por software, en matrices informáticas de tecnologías inteligentes. Estudia cómo una persona hoy piensa y produce conocimiento. Estos son insumos muy interesantes de la cultura digital, del momento que estamos viviendo en la producción de conocimiento. Y la herramienta que interviene, que también es un área nueva del saber, son las humanidades digitales, digital humanities. Pueden buscarlas. El año pasado, el año pasado se hizo otro congreso en Buenos Aires de humanidades digitales, que es en el agua o en las aguas que ustedes se mueven, que los profes se mueven, es el campo de trabajo de ustedes. Trabajan con él, trabajan con gente, no están en un momento humanista, sino poshumanista. La transversalidad, ¿verdad?, de lo que es la informática. Entonces, estas aguas, que es revisar, remiten a revisar conjuntos muy cambiantes, constantes, de enfoques, de programas, de propuestas. Y acá es lo que yo decía, que la complementación de métodos cuantitativos y cualitativos mediados por software en toda evaluación, en toda investigación, en todo rediseño de los cursos virtuales y físicos, obviamente. Hay un elemento que es este va a ser retomado por los colegas que me van a acompañar, más tal vez en profundidad. Yo voy a enumerarlo, ¿sí? Y digo que es la estrategia de... Esto es un ámbito lúdico que tiene un peso enorme en la formación de la personalidad, ¿no es cierto? De niños, jóvenes, adultos y hasta tercera edad o cuarta, que se ha prolongado la vida, fantástico, ¿verdad? Este es un ámbito que hoy es virtual, está montado, ¿verdad?, en un espacio virtual. Es una estrategia de aprendizaje y apoyo al docente que ayuda a despertar la motivación, incentiva. Hay una diferencia entre motivación y incentivación, El motivo es interno, pone en marcha la conducta. Si yo quiero aprender a nadar, voy a aprender a nadar. ¿Y cómo se aprende nadando? ¿Cómo
se aprende, perdón, a nadar? Nadando. Lo mismo pasa con inglés, ¿verdad? Si yo quiero, no es que necesito solamente, porque me gusta, ¿verdad? Es un motivo interno. La incentivación la pueden ustedes, y son genios creativos de crear entornos de aprendizaje físicos o virtuales para que a los estudiantes les encante aprender. ¿Me explico? Tiene que ser una situación placentera el aprendizaje. Si no, muy bien. Entonces, despertar esto, la motivación, la concentración, piensen en los fenómenos que estamos hablando. Yo los tomo a pasar porque el drama de la concentración con tanto galope, con tantos kilos de información, con el bombardeo, les aconsejo que les digan a los chicos que no abran más de 3 ventanas. ¿Vieron? No más de 3 ventanas, porque no hay posibilidad de lectura comprensiva, no hay posibilidad de continuar la dispersión. Yo empiezo con una cosa y después salto a otra, porque esto es entusiasmo. Se trata, con la gamificación, de optimizar el proceso de cómo se aprende de modo significativo, consciente y co-constructivista. La colaboración ya fue presentada acá, etc. Sí estimula, y esto, lo que estoy colocando son cosas muy valiosas, estimula un feedback positivo en el estudiante. Dije también que en estos entornos se le da una posibilidad enorme de formar a nuevos profesionales que requiere el tiempo histórico, que requiere la sociedad, perdónenme, y no más abogados, doctores, médicos, que tenemos a rolete y están desocupados. La mayor parte, por lo menos, eso pasa en el país. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La escuela en cualquier nivel, escuela, primaria, secundaria, ¿sí? Cómo vamos orientando, cómo vamos descubriendo qué está en la interacción, ¿verdad? Para ir despertando los mejores talentos, ¿no? Yo también tengo que decir que con los juegos se da un auge enorme industrial de facturación millonaria. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se gana, se pide, los monopolios, ¿no? Todo esto es parte de la coyuntura económica política. Si quieren agregarle transnacional. Debe ser pensado también yo dije capacidad de síntesis y ya estoy llegando, porque acá se lograron cosas muy gordas. Espero que las haga pensar, remover, preguntar, juntarse, discutir, ¿verdad? Grupos, chicos, vamos, no sé, esto hay, me parece que sería bueno, y entonces vamos para atrás, proyectarnos, pero ¿qué nos falta? ¿Verdad? Si yo estoy construyendo una pared para trabajar con conocimiento analógico, ¿verdad? Tengo un ladrillo que lo tengo flojo, no me acuerdo, ay, lo tengo en la punta de la lengua, esto es Perkins, ¿no? Bien conocido por ustedes, ¿no? Y entonces es un ladrillo flojo que me remite, me parece que tengo que revisar, no me acuerdo, voy a darle una segunda lectura que nos pasa, ¿verdad? Y bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Enseñar lo que no se sabe todavía, porque estamos en aguas muy revueltas. La formación de los investigadores, investigadoras y los profesores, profesoras en la reflexión y para la práctica profesional docente se mueven aguas revueltas e inciertas. Enseñamos
lo que todavía no sabemos del todo, ni nosotros ni la realidad. Imagínense, trabajamos con hipótesis. Una hipótesis es un enunciado que no es ni verdadero ni falso. Tengo que bajarlo a la realidad para verificarlo. Entonces yo trabajo en ciencias de la educación. Y entonces yo formulo hipótesis. Y es un enunciado que tengo que verificarlo. Junto datos, observo, junto datos, los procesos, los interpreto a la luz de mis marcos teóricos, a veces el replanteo, todo es el proceso de investigación. No asustarse. El docente debería ser un investigador de su práctica profesional, se me ocurre. Muy bien, necesidad entonces de experimentar, probar, dudar, equivocarse, proponer alternativas y fundamentalmente no tener miedo a equivocarse. De los errores se dice continuamente que se aprende, pero fundamentalmente es arriesgarse, apostar, ¿no? Sin miedo. Vamos a ver cómo me sale, a ver qué dice el otro, cómo le salió. Eso es un concepto muy interesante, son comunidades de práctica que hoy están montadas en la web. Tenemos diferentes tipos de comunidades, las de aprendizaje, las de práctica, las de investigación, etcétera, etcétera. Yo puedo consultar a un experto en cualquier lado del mundo. A ver, ¿me puede decir cómo le parece que? Y esto ya es un germen de investigar. Muy bien, entonces probar, proponer alternativas junto con otros representantes del programa. Esto no puede hacerse solo, lo dijimos, representantes de la institución educativa con otros profesores y no nos olvidemos de los estudiantes, de los alumnos, acerca de lo que ellos piensan o que implica la cultura digital del ámbito del software, la cultura digital o del software espero que estos elementos puedan ayudarnos. A veces parecen planteos muy teóricos, muy abstractos. Traté de bajarlos a la realidad, de volver a revisar qué es eso de la cultura digital. La cultura digital pedagógica, que es la base de la interacción, la mediación, es la base formativa en todos los aspectos. Decíamos de los celulares, por ejemplo, de un cajero, lo nombraron por acá también. En fin, estamos atravesados por... Abrimos la heladera y es biotecnología pura. Es manipulación, el caldito, el queso crema, todo eso es biotecnología. Estamos atravesados. Yo hablé de los cyborgs, ¿no? Esto es un componente externo que me permite, que me mejora la visión y así la audición y etcétera, etcétera. Entonces estamos, es decir, tampoco la cultura digital es enteramente nueva y esto también hay que darse cuenta. Es patrimonio de la evolución sociohistórica cultural. ¿Entienden? Antes se usaban binóculos, ¿verdad? Y así fue desarrollándose lo que es la ciencia de la óptica. Y entonces esto es muy interesante también desmistificarlo para los alumnos, y que no se queden en un renglón de interacción tecnológica. Por eso aprender a programar, aprender a evaluar lo que se ha programado para rediseñarlo, y hoy tenemos muchas posibilidades con las herramientas tecnológicas. Entonces yo digo que es toda una aventura arriesgarse, les deseo mucha suerte y gracias por todo.
para pensar, ¿verdad? Y para seguir reflexionando. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta, está abierta ella a interrogantes. Sí sabe. Yo creo que sí, que sabe. Si no, continuamos. No. Si no la piensa, ahí está. Yo estoy acá por ustedes y por las inquietudes de ustedes. ¿Entendió? Yo estoy acá por ustedes y por las inquietudes de ustedes. Este punto lo armé o está en armazón porque Jorge lo apuró, así que se pelean con él.